Hola amigos del cartón y amantes de la madera. Vamos a comenzar esta serie de vídeos de cómo se juega A con un clásico entre los clásicos, Aventureros al tren, también conocido por muchos de vosotros como Ticket to Ride. A mí, personalmente, es un juego que me encanta, por su sencillez, por su estética, porque engancha, porque puedes jugar con cualquiera, iniciados, experimentados, jóvenes, no tanto, y que por mucho que pasen los años sigue siendo un juegazo. Yo es un juego que utilizo para atraer a nuevos jugadores a este mundo de los juegos de mesa. Y que además, una vez que has jugado diferentes partidas y le coges la mecánica al juego, te das cuenta de que existen diferentes formas de jugar y que todas ellas te permitirán ganar. Para ello, deberemos ser capaces de unir tramos entre dos ciudades utilizando nuestros trenes de forma que nos otorguen puntos durante la partida y que al final de la misma nos permitan unir trayectos o destinos mucho más largos, lo cual nos dará puntos de victoria o, en el peor de los casos, nos restará. Elegido como juego del año en Alemania en 2004 y con un buen puñado de galardones internacionales, este juego nos pone en la piel de un grupo de amigos que ha decidido comprobar quién es capaz de recorrer más ciudades de los Estados Unidos y Canadá en tren en tan solo 7 días. Para ello, deberemos ser capaces de unir tramos entre dos ciudades utilizando nuestros trenes de forma que nos otorguen puntos durante la partida y que al final de la misma nos permitan unir trayectos o destinos mucho más largos, lo cual nos dará puntos de victoria o, en el peor de los casos, nos restará. Pero sin más, vamos a dar paso a los diferentes elementos que componen el juego y todo lo relacionado con las mecánicas del mismo. Dado que estamos frente a un juego no muy complejo, el número de elementos con los que vamos a interactuar durante el setup inicial y la partida no es muy elevado, son los siguientes. Tablero central, que representa el mapa de Norteamérica, donde se reflejan las diferentes ciudades y su unión a través de vías ferroviarias. 240 vagones, 45 por cada uno de los 5 jugadores, más 3 extras por posibles pérdidas o roturas. 114 cartas de vagón, 12 de cada uno de los 8 colores. ¿Vale? En este caso, pues aquí os presento el detalle del blanco. ¿Vale? Y además contamos con 14 locomotoras, como esta, que nos harían las veces de comodín y servirían por cualquiera de los otros colores. 30 cartas de billetes de destino, como este, ¿vale? Que representan la unión entre dos ciudades diferentes y que tendremos que unir a través de nuestras vías ferroviarias. Una carta que identifica el premio a la ruta más larga y que otorgará 10 puntos al final de la partida. Y para terminar, pues 5 marcadores de puntuación, uno por cada uno de los jugadores, y que irán recorriendo el marcador de puntuaciones alrededor del mapa según las puntuaciones que vayamos teniendo en cada momento de la partida. Llegamos al punto de setup del juego, el punto inicio de la partida, y para ello tendremos que disponer los elementos centrales del juego, así como los elementos iniciales con los que contará cada uno de los jugadores. En el centro de la mesa desplegamos el tablero común, barajamos de forma separada el mazo de cartas de vagón y el mazo de cartas de billetes de destino y lo dejamos a un lado del tablero central. Del montón de cartas de vagón, robamos las 5 primeras cartas y las ponemos de forma visible a su lado, de esta forma. En el caso de que en ese momento nos salieran 3 cartas de locomotora, deberíamos eliminar esas 5 cartas a la pila de descarte y robar 5 nuevas cartas de vagón. Esta regla la explicaremos con más detalle durante la fase del juego. Y por último, dejaremos también a un lado del tablero central la carta que representa la ruta más larga, con 10 puntos extra al final de la partida. A cada jugador se le reparten sus 45 vagones, así como 4 cartas de vagón, como estas, y 3 billetes de destino. De estos 3 billetes de destino, cada jugador debe quedarse al menos 2, pudiendo quedarse con los 3, sabiendo que durante la partida tendrá que unir las ciudades que aparecen en las cartas de destino para poder sumar los puntos que indica la carta, y que en caso de que no consiga unirlas, esos mismos puntos restarán. Los billetes de destino descartados pasarán al fondo del mazo de billetes de destino. Y con esto podríamos dar comienzo a nuestra aventura. Como ya hemos comentado, el objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos uniendo las diferentes ciudades del mapa usando nuestros trenes. Contamos también con unos billetes de destino que nos darán puntos extra por unir 2 ciudades indicadas en dicho billete. Y por último tenemos en juego 10 puntos extra que serán para el jugador que sea capaz de completar la ruta más larga. El juego comenzará por un jugador que podéis elegir al azar o, como indica el juego, por aquel viajero más experimentado, siendo eso lo que quiera que signifique. Por turnos y en sentido de las agujas del reloj, cada jugador hará una y solo una de las 3 acciones disponibles. Acción primera, robar cartas de vagón. Para ello el jugador puede robar 2 cartas de vagón, que se encuentren al lado del tablero y podrá cogerlas tanto del mazo como de las 5 cartas visibles. Si se coge de las cartas visibles,
En el momento de cogerla, el hueco se reemplaza por la primera carta del mazo. Si en algún instante se llegan a juntar 3 cartas de locomotora, las 5 cartas completamente se descartan y se robarían 5 nuevas. Esta mecánica de robar cartas de vagón hay una pequeña excepción que son las locomotoras. Solo robaremos una carta en caso de que esa carta elegida sea una locomotora de las visibles. Y por último, una vez que no quedan cartas de vagón disponibles para sustituir las 5 visibles, se barajaría la pila de descartes y se vuelve a colocar como mazo de robo. Acción número 2. Cubrir un recorrido. Esto es utilizar nuestras cartas de vagón de la mano para colocar nuestros trenes en un tramo de que una 2 ciudades. Es decir, si queremos unir, por ejemplo, este tramo representado por 3 trenes naranjas entre Las Vegas y Salt Lake City, tendré que usar una combinación de cartas de vagón naranjas y locomotoras, o todas cartas naranjas, para poder llegar a cumplir este recorrido con 3 de mis trenes, ¿vale? Las cartas usadas pasarían al descarte y mis trenes serían colocados. Si os fijáis, además de rutas de colores o tramos de colores, hay también unos tramos grises que indican, o en este caso no indican, un color determinado. Es decir, se podrían completar con cualquiera de los colores, pero siempre utilizando el mismo color para el tramo completo. No puedo utilizar, por ejemplo, una carta verde, una carta azul y una amarilla para completar un tramo de 3. Tendría que ser una combinación de 3 amarillas o amarillas junto con locomotoras. Y además de esos tipos de tramos grises, tenemos tramos dobles. En este caso, representados por 2 colores paralelos. Eso quiere decir que se pueden unir utilizando los 2 tramos solo en partidas de 4 o 5 jugadores. Y además, el mismo jugador no puede utilizar ambos tramos. Lo que quiere decir que si un jugador, por ejemplo, verde, ya ha utilizado el tramo negro para unir Denver con Kansas City, ese mismo jugador no podría también ocupar el tramo naranja entre Denver y Kansas City y tendría que dejarlo libre para otro jugador. Y por último, si al cubrir un tramo completamos uno de nuestros billetes de destino, no tenemos por qué hacerlo público, ya que estos puntos son secretos hasta el final de la partida. Y estas serían las opciones de las que disponen los jugadores: robar cartas de vagón, cubrir un recorrido o robar nuevos billetes de destino, teniendo que realizar una en cada uno de sus turnos. Y ahora que ya sabemos jugar, que nos estamos divirtiendo y queremos que no termine nunca, ¿cómo y cuándo finaliza la partida? Bien, el final de la partida se lanza cuando a alguno de los jugadores le quedan 2 o menos trenes. Los trenes disponibles de cada jugador son públicos y deben ser visibles en todo momento. A partir de ese instante, todos los jugadores, incluido el que disparó el final de la partida, tendrán un turno extra para realizar su última acción, donde la acción de robar nuevas cartas de vagón no tiene sentido, y tendremos que centrarnos en completar nuevos tramos que incluso nos puedan llevar a completar más billetes de destino, o lanzarnos a la suerte de elegir 3 nuevos billetes de destino y esperar que alguno de ellos ya lo tengamos hecho. Cuando todos los jugadores han terminado su turno extra, la partida se da por concluida y podemos empezar a contar las puntuaciones finales. Tenemos varias formas de puntuar en Aventureros al Tren. Forma número 1, por cada tramo que hayamos colocado entre 2 ciudades, y además según el tramo sea más largo o más pequeño, otorgará una puntuación diferente a razón de esta tabla que aparece impresa en el tablero, donde por ejemplo un tramo de un solo tren es 1 punto, un tramo de 2 trenes son 3 puntos, así hasta el tramo más largo posible en el juego, que son 6 trenes, que otorgaría 15 puntos. Estos puntos se pueden ir contando en directo a lo largo de la partida con nuestro token de jugador por el tablero. Por experiencia propia, sé que hay algún momento en el que se nos olvida contarlo y luego hay líos de si yo me he contado este tramo, si no. Entonces, en las partidas que jugamos, opinión personal, esta parte también la dejamos para el final junto con las demás puntuaciones. Pero ya cada uno aquí como queráis. Forma número 2. Por cada billete de destino completado, al final de la partida se sumarán o se restarán los puntos que indiquen, dependiendo si hemos completado ese trayecto o no. Para completar un billete de destino deberá existir una ruta de nuestro conjunto de trenes completa entre ambas ciudades, independientemente por donde hayamos pasado entre medias. Y además un mismo tramo entre 2 ciudades adyacentes podrá ser usado para completar varios billetes de destino. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un trayecto que me lleva desde Las Vegas a Nueva York y además tengo otro trayecto que me lleva de Salt Lake City a San Solmegui, podría utilizar mi mismo trayecto para haber completado 2 billetes de destino. Y forma número 3. Calculadas todas las puntuaciones anteriores, se comprueba qué jugador tiene la ruta continua de trenes más larga. En caso de que haya varios jugadores con el mismo número de trenes, la bonificación indicada de la ruta más larga se comparte, obteniendo cada uno de ellos los 10 puntos extra.
El jugador con más puntos al final será considerado ganador. Si hay varios con la misma puntuación, ganará el que haya completado más billetes de destino. Y si siguen empatados, el que tenga la ruta más larga. Y si todo eso sigue en empate, pues se felicita a todos ellos por la victoria y fin. Para terminar, solo recordar que en el caso de jugar con 2 o 3 jugadores, las rutas dobles no estarán disponibles y que en el momento que un jugador reclame una de ellas, la ruta alternativa quedará cerrada para el resto de jugadores. Como cierre, comentaros que de las muchas expansiones con las que cuenta Aventureros al Tren, la de 1910 es, en mi opinión, la más importante. Además de incluir nuevos billetes de destino que te permiten 3 nuevas formas de juego diferente, aporta cartas tanto para los billetes de destino como para las cartas de vagón de un tamaño estándar, porque las que vienen en el juego base son de este tamaño, mini. Y hasta aquí nuestro primer vídeo de la serie Cómo se juega A. Esperamos que os haya gustado, sobre todo que os sirva de ayuda y que os facilite la entrada a este maravilloso juego que es Aventureros al Tren. Espero que os haya ayudado, disfrutad del juego y hasta la próxima, aquí en 4 cubitos.